Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy voy a explicar acerca de las teorías miasmáticas y anticontagionistas. Bueno, para comenzar, ¿qué es una teoría? Una teoría es un sistema lógico deductivo constituido por un conjunto de hipótesis comprobadas, las cuales entran en un campo de aplicación de algunas reglas que permitan extraer las consecuencias de estas hipótesis. Se quedan en teorías porque no pueden ser comprobadas al 100%, entonces solamente es un sistema lógico deductivo. Ay. La época en la que se utilizó la teoría miasmática fue a finales del siglo XVIII y fue principalmente animada por médicos de esa época. Los dos de los médicos más destacados que dedujeron esta teoría fue Thomas Sydenham en 1624 a 1689 y Giovanni Maria Lassiri de 1654 a 1720. Esta teoría según ellos dos, consistía en que pues los miasmas, los cuales eran un conjunto de emanaciones fétidas del suelo y de aguas impuras, eran las causantes de enfermedades de aquellas épocas. Un miasma es un efluvio maligno que según se creía que desprendían los cuerpos y materias ya fétidas o estancadas. La teoría fue formulada por Thomas Sydenham y bueno, en esta época no había quien apoyara esta teoría. Principalmente fue como una persona a la que no le dieron mucho apoyo porque pues él seguía investigando y seguía intentando demostrar que la teoría que él estaba postulando fuera real y que la gente pues de verdad se tomara en serio acerca de lo que él estaba diciendo. Ya al final, en los últimos días de su vida, él redactó que, bueno, he sido muy cuidadoso de no escribir nada que no haya sido producto de una fiel observación. Así que cuando el escándalo que provocó mi trabajo se ha dejado a un lado y yo esté en mi tumba, se verá que ni sufrí dejándome engañar por las especulaciones vagas y autocomplacientes, ni he engañado a otros imponiéndoles algo que no fuera un hecho absoluto. Ok, él utilizaba la metodología de prueba y error. ¿Esto en qué consistía? En que si este no daba un buen resultado, probaba otro. Y pues, al no puede parecer algo muy obvio, pero pues para aquella época esto lo hizo para que principalmente sus compañeros miraban como un empírico rechazaba el pensamiento racional. Ya después, solo un par de siglos, en el siglo XIX, cuando se extendió la teoría microbiana, las fiebres dejaron de ser consideradas enfermedades y se entendieron que pues no eran una enfermedad, eran un síntoma. Pero eso ya fue hasta el siglo XIX. ¿Qué fue de Giovanni Maria Lancisi? Porque él también fue uno de los formuladores de esta teoría. Este señor pues estudió epidemiología describiendo las pandemias de la malaria y de la gripe. Durante el año 1717 publicó un libro que se llama De Noxis Paludum Effluvis, que significa sobre los fluidos nocivos de las marismas, el cual reconoció que los pantanos infestados de mosquitos eran el caldo de un cultivo por una malaria y recomendó pues al drenaje de estas áreas para poder prevenirla. También había un químico alemán llamado Justus von Liebig, quien retoma la teoría de las miasmas, asegurando que la fermentación de la sangre produce gases tóxicos, los cuales son responsables de las más variadas enfermedades como el cólera, la viruela, la sífilis. También que el aire transportaba estos gases y que
se combinaban con otros y pues así provocaban la descomposición de la materia orgánica de la Tierra. En la imagen que se muestra está pues un muerto desprendiendo pues los gases que el químico Justus von Liebig pro aseguraba que emanaban gases tóxicos. Esta teoría pues se suponía quería explicar por qué las epidemias eran tan comunes en los barrios sucios, la teoría miasmática, y por qué la gente pobre incluso pues se impulsó, porque la gente pobre tenía tantas enfermedades. Así que se impulsaron campañas públicas para que, en vez de prestar atención a la salud de la población, únicamente se preocuparan por las condiciones ambientales, ya que esta teoría pues se supone aseguraba que dependiendo de la condición de donde estén viviendo, podían pues estar viviendo, podrían tener un estado de salud mejor. Bueno, sus antecedentes grecorromanos tratan acerca de que la palabra miasma significaba contaminación y pues era una especie de vapor o mal enviado por los dioses que tenía vida propia y que pues solamente podía ser purgado con la muerte de lo malo, es decir, reparando el daño, muriendo para poder apaciguar la furia de sus dioses. Pero bueno, la sucesión de muertes por pandemias era el imaginario romano, pues un castigo divino, como ya les había comentado, pero también había casos en los que ellos realizaban rituales y sacrificios para poder apaciguar la ira de sus dioses. Joe Snow y la pandemia de cólera. Bueno, Joe Snow fue un pionero en el cual utilizó la metodología de investigación epidemiológica moderna. Esto quiere decir que pues él impuso, bueno, tuvo algo que ver acerca de la epidemiología moderna, el estudio, y es considerado como el padre de la epidemiología moderna. Ok, durante el año de otoño, durante el otoño de 1848 se produjo una segunda epidemia de cólera en Inglaterra, causando una gran mortalidad durante ese tiempo. Para aquel entonces no se conocía con certeza que la etiología ni el modo de transmisión de esta enfermedad, causándose pues transmisión de esta enfermedad y enfrentándose a las dos corrientes teóricas que en este tiempo se manejaban. Pero bueno, para retomar, el cólera pues es una enfermedad diarreica causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados, pero con el bacilo Vibrio cholerae. Pero pues bueno, en ese tiempo no se sabía esto, entonces pensaban que pues una de dos o era, bueno, ahorita lo vamos a explicar, que eran contagionistas o por la teoría miasmática. Bueno, la teoría contagionista consistía en que se proponían medidas sanitarias drásticas como buques y cuarentenas de buques, encierro en los enfermos y la quema de sus ropas y etc. ¿Qué decía esta teoría? Bueno, esta teoría aseguraba que la enfermedad del cólera se podía transmitir tocando la ropa de los enfermos, como si fuera una enfermedad viral. Este, tocando la ropa o teniendo contacto directamente con ellos, ellos aseguraban que se podían contagiar de esta enfermedad. Y la teoría miasmática, pues como ya lo hemos estado viendo hace unos momentos, proponía que la enfermedad se transmitía vía aérea o que pues provenía de aguas sucias y barrios muy pobres con condiciones bajas. Aseguraba que ciertas condiciones atmosféricas, en especial los vientos, transmitían
de un lugar a otro los miasmas, los cuales eran los vapores tóxicos emitidos por la materia de descomposición y transportaban de un lugar a otro el cólera. Y eso fue un pequeño problema porque, como les había comentado, son dos teorías que en ese entonces la gente creía. Y pues bueno, aquí es donde entra John. Y pues no apoyaba ninguna de las dos teorías, ya que pues bueno, si fuera un... Él conocía mucho acerca de el comportamiento físico y químico de los gases, y su argumento era que si la teoría miasmática fuera correcta, los pacientes deberían de presentar un síntoma respiratorio y pues que fuera producto de la respiración de los miasmas y no el característico síndrome diarreico agudo en el cólera, porque pues no tiene nada que ver, bueno, él pensaba que no tenía nada que ver las vías aéreas con el estómago. John Snow postuló en 1849 la innovadora hipótesis sosteniendo que el cólera se transmitía mediante la indigestión de una materia mórbida, invisible ante el ojo humano, la cual debía actuar a nivel de los intestinos, produciendo un síndrome diarreico agudo con deshidratación severa. Esto quiere decir que, bueno, que pues no, el cólera, que en ese entonces pues provocó muchas muertes, se transmitió mediante la indigestión, bueno, se transmitió mediante el consumo de algo que ya tenía una materia mórbida y pues provocaba un síndrome diarreico en el sistema digestivo. Ok, para esto él se puso a analizar, estuvo pensando qué es lo que podía provocar esto. Y aquí es donde aparece la famosa bomba de agua de Broad Street. Bueno, a principios de septiembre de 1854, cuando pues estaba en su auge esta enfermedad y esta pandemia, un pequeño sector de Londres llamado Golden Square fue el escenario de un brote epidémico de cólera de inusual intensidad, constando la vida a cerca de 500 personas en tan solo 10 días. Eso ya era mucho. Entonces fue algo que llamó mucha la atención porque, pues bueno, en esos entonces estaban muriendo muy rápido. Bueno, y como John estaba cerca del área, sabía que la mayoría de los residentes del sector extraían agua a partir de la bomba de uso público, que era la bomba de agua de Bower Street. Ok, encontró que el agua de la bomba pues tenía un aspecto un poco más claro que las demás. Sin embargo, los vecinos del sector pues le informaron que sus aguas habían ya tenido un olor diferente y pues era un mal olor. Entonces esto le llamó mucho la atención, así que él fue a investigar y visitó alguna de las casas de los moradores de la Providencia del agua que habían bebido, y pues prontamente confirmó que la mayoría se abastecían del agua de la bomba de Bower Street. Calculó que la distancia entre la residencia de cada difunto de la bomba era más cercana, observando que en 73 de 83 casos era la ocasional. Él estaba muy entusiasmado por su por su por lo que había demostrado, ya que pues sí tenía algo que ver la bomba, ¿no? Estaba entusiasmado por sus hallazgos de la investigación que estaba presentando, así que él decidió presentar los resultados ante la autoridad sanitaria de ese entonces, los cuales decidieron inhabilitar la bomba de agua de Bore Street mediante la remoción de su palanca. Y ya con eso, el, la bomba de agua fue una medida altamente impopular entre los habitantes del sector, los cuales pues no comprendían el sentido de la misma. Si la incidencia de los casos de cólera disminuía, la teoría iba a quedar pues demostrada.
Pero bueno, tras la inhabilitación de la bomba se observó una reducción de la incidencia de mortalidad de cólera. Sin embargo, esto no fue suficiente para controlar el brote epidémico. Lamentablemente, lo que siempre nos ha llevado a recaer ha sido la incredulidad y la ignorancia. Entonces, las autoridades sanitarias, quienes apoyaban la teoría miasmática, pues y la presión fue más fuerte, entonces habilitando de nuevo nuevamente el uso de esta bomba. También hubo un caso, bueno, algo que desató pues el cierre de la bomba. Había una cervecería que se llama se llamaba Leon Brewery, la cual pues al igual que el escaso número de defunciones ocurrido en una hospedería para la gente que también trabajaba ahí, ya que fallecieron 500 huéspedes. John averiguó que los trabajadores de la cervecería, temerosos de beber el agua de la bomba, únicamente pues bebían cerveza. Y pues igualmente la, la hospedería contaba con un arroyo privado para el suministro de agua potable, no necesitando la bomba de agua, pero pues abandonaron el sector y posteriormente fallecieron en otros puntos de la ciudad de cólera. Esto quiere decir que pues igual estaban tomando agua infectada, pero bueno, estaban consumiendo algo que estuviera infectado, entonces de igual manera se contagiaron. Pues bueno, finalmente el estudio de la bomba demostró que 20 pies abajo de la tierra una tubería de alcantarillado pasaba a escasa distancia de la fuente de agua de la bomba, existiendo filtraciones entre ambos cursos del agua, así que las denuncias de mal olor del agua fueron emitidas por los vecinos y pues ya ahora tenían una explicación más lógica. También Jon Snow confeccionó un mapa para poder explicar las muertes ocurridas en el área de Bourne Street, con el cual se fue ayudando para poder observar las muertes. Bueno, para poder dar una explicación más de su teoría. Su teoría debió esperar hasta la cuarta pandemia, donde pues se desató otra vez el cólera en Londres, ocurrida en 1866, para poder finalmente ser aceptada. Eh, Casi 3 décadas después de la muerte de Snow, Robert Koch aisló y cultivó el Vibrio cholerae, la cual pues es el causante del cólera, dándole total crédito a su hipótesis. Bueno, y por si se preguntan qué pasó con la bomba de agua, actualmente pues solamente se ubica, bueno, se puede encontrar una réplica ya que pues sí la quitaron. También pues pusimos mis referencias y por esa razón Jon Snow es considerado el padre de la epidemiología moderna. Es un ejemplo de espíritu que todo médico investigador debería poseer. Muchas gracias.